Nos encontramos en el llamado Balcón de la Bureba, así que ya saben, estamos en la provincia de Burgos y hemos elegido la localidad de Poza de la Sal. Desde la Plaza Nueva les quiero dar la bienvenida a nuestro programa. Y este lugar, concretamente, es el llamado Balcón de la Bureba, porque aquí estamos viendo esa gran depresión que tiene esta gran llanura cerealista que a lo largo de millones de años se ha ido formando por sedimentos de los diferentes ríos que iban bajando desde las montañas, ya que estamos rodeados en la parte norte por los montes Sobarenes, por la Sierra de Pancorbo y hacia la parte sur por la Sierra de la Demanda. Así que, queridos viajeros, un lugar excepcional donde hoy vamos a hacer nuestro viaje. Así es, Poza de la Sal, esto es Tiempo de Viajar. Bueno, pues vamos a comenzar a visitar Poza de la Sal, una villa medieval que es conjunto histórico-artístico. Un lugar muy especial, puesto que está formada, lo que es el núcleo de población, en una ladera del castillo. Así que es completamente irregular, con subidas y bajadas, con calles empedradas, con unas casas muy curiosas, y eso es lo que les vamos a ir contando. Verán, nosotros ahora nos encontramos en lo que se llama la Plaza Nueva. Es una plaza del siglo XVII donde vemos ya diferentes casas palacio que son diferentes a lo que vamos a encontrar en el entramado laberíntico de esta villa. Tenemos todavía parte de la muralla, puesto que este lugar estuvo amurallado. De las 5 puertas que tenía quedan 3 y quedan todavía lienzos de muralla grandes para poder visitar. En un principio había un paseo de ronda entre lo que era la población y la muralla, pero años más tarde ese paseo de ronda fue desapareciendo y las casas se fueron adosando a la muralla. Aquí tenemos una de las puertas, la Puerta de la Concepción o del Conjuradero. Se llama así porque encima del arco de medio punto tiene una balconada y es donde los sacerdotes subían ahí a hacer un conjuro para cuando venían las tormentas y podían estropear las cosechas. Ese es el nombre que lleva. Como ven, la torre es una verdadera preciosidad. Bien, las casas que vamos a ir encontrando en ese pequeño espacio, pues por culpa de ese pequeño espacio y la falta de luz, en vez de ser casas de planta baja, eran casas altas, de 2, 3 y hasta 4 pisos, porque ocupaban menos lugar y, sin embargo, tenían mucho espacio y buscaban la luz. La parte de entrada era el zaguán, donde se guardaba el ganado. Las siguientes plantas, según las que tuvieran, eran las plantas de las habitaciones. Y la última
del todo era donde se encontraba la cocina. Ahí hacía vida la familia, a través de tener una gran chimenea tronco piramidal que estaba superpuesta sobre un fogón y donde podían hacer el fuego para hacer la comida y al mismo tiempo guardar la leña y ser el lugar más acogedor de toda la vivienda. Estas casas normalmente en la primera planta están realizadas en piedra de mampostería o de sillería, para a continuación seguir con adobe y entramado de madera. Y luego estaban por fuera dadas de yeso. También podemos encontrar en algunos lugares que hoy día se puede ver parte del ladrillo, de la época del mudéjar, pero es lo menos. Así que van a ir viendo cómo se construyen en ladera. Por lo tanto, hay veces que dices, si es que están completamente torcidas las vigas que sujetan, lógicamente porque están buscando ese punto de apoyo para que la casa no se caiga. Esto es lo que nos ofrece este casco antiguo. Así que buen calzado sobre todo cómodo, no tacones, porque es todo empedrado. Y sobre todo mucho recoveco, muy recoleto, muy laberíntico, pero desde luego maravilloso para ir buscando y encontrando rincones únicos que solo nos ofrece Poza de la Sal. La Plaza Nueva de Poza de la Sal es una obra del siglo XVI que promueve la quinta marquesa de Pozas, doña Juana de Rojas y Córdoba. Era algo excepcional, puesto que había una pendiente enorme y se iba a construir un espacio fuera de la muralla. Se construyó con unos refuerzos en paredes impresionantes y ahí empezaron a hacer sus palacios familias importantes de esta localidad. Bien, si pasamos el arco de la Concepción, vamos a llegar a la Plaza Vieja o Plaza del Mercado, porque aquí se celebraba un mercado semanal todos los sábados, porque así Fernando II en 1371 les concede este honor. Más adelante ya se conceden 2 días, miércoles y sábado, para hacer esa feria semanal. Como vemos, es una plaza medieval, toda con soportales, excepto la zona que accede a la calle Real y que da a la pared de la iglesia. Pero tiene sus soportales. Esos soportales están realizados casi todos en madera con la base de piedra. Y ahí es donde se celebraba. Y a continuación vamos a rodear la iglesia y nos acercamos hasta la plaza donde se encuentra el ayuntamiento. Bueno, pues ahora ya nos hemos trasladado a la Plaza de la Villa, donde se encuentra el ayuntamiento. Edificio que empieza a construirse en 1595, que ven que está realizado en piedra, que tiene 2 arquerías, 3 arcos de medio punto sobre la balconada y la parte de abajo que tiene los soportales con otros 3 arcos. Y esa es la entrada al edificio. Bien, el resto que tenemos aquí en esta plaza de la villa, hay unas casas también con soportales, exactamente igual que en la plaza vieja. O sea que estamos hablando de esos fustes de madera sobre una base de piedra. Y hemos visto cómo hay unas casas como muy torcidas, y es que ha sido el asentamiento del terreno que ha ido pues buscando el eje exacto para poderse sustentar la casa. Da la impresión en algún momento que estas se van a caer, pero para nada, están perfectamente consolidadas. Aquí ese edificio del ayuntamiento realmente son 3, aunque a las labores municipales solamente se dedica este.
el que estamos viendo con las banderas y el que yo les acabo de describir. Bien, a partir de aquí, por un arco inmediato que hay al lado de esta plaza de la villa, salimos de nuevo fuera de la muralla y seguimos nuestro paseo aquí por la localidad de Poza de la Sal. Recuerden, queridos viajeros, en la provincia de Burgos. Les voy a enseñar ahora la iglesia parroquial de San Cosme y San Damián, iglesia importante, monumento nacional. Ya por fuera nos da planta catedralicia en esta localidad. Bien, está dedicada a San Cosme y San Damián. ¿Quiénes eran? Pues eran dos médicos, dos hermanos gemelos, que trataban a sus enfermos sin cobrarles nada. Nunca, siempre les atendían de forma gratuita. En la época de Diocleciano, ellos sufren martirio. Sufren un martirio tremendo y terrible, pero se salvaron hasta que al final ya decidieron cortarles la cabeza. Y entonces ya fallecieron. Pero ellos, incluso después de fallecidos, hicieron muchos milagros. De hecho, por ejemplo, recuperaron una pierna a una persona que la tenía amputada. Eso ya una vez muertos ellos. Son patronos de médicos, cirujanos, farmacéuticos, donantes de órganos, incluso de trabajadores de balnearios. Bien, pues San Cosme y San Damián son patronos de Poza de la Sal y los encontramos en el retablo del altar mayor. Vemos que tiene esta iglesia una planta basilical con 3 naves y 6 tramos de bóveda de crucería. Bien. La parte de donde se encuentra el retablo del altar mayor y los 2 laterales, tanto de la parte de la epístola como del Evangelio, están en unos testeros rectos. El retablo importante del altar mayor es del siglo XVIII. Se cambió por uno renacentista que había anteriormente, pero de ese renacentista sí se guarda el sagrario que en este momento está en el retablo de San Andrés. Ahí está San Andrés sentado, aunque representan las escenas que hay alrededor en ese retablo, en escultura, imágenes de la vida de este santo. Ya saben que murió en cruz, pero no en la cruz como Jesucristo, sino en forma de aspa, que ese es el atributo por el que se le reconoce en cualquiera de los retablos. Al otro lado tenemos el retablo de la Virgen del Rosario, retablo excepcionalmente bueno, renacentista. La Virgen está en el medio, nos hablan las escenas también de la vida de la Virgen, desde la Anunciación a la dormición de la Virgen, rodeada de ángeles y personas que estaban con ella en ese momento. El dorado es fantástico y ha sido restaurado recientemente en la fundación de Cristóbal Gavarrón. Esta iglesia es del siglo XIII, pero poco le queda de aquel gótico temprano, puesto que ha ido sufriendo remodelaciones a lo largo de los siglos. Una de las más importantes fue cambiar la ubicación de la entrada de la iglesia, que en un principio estaba donde hoy día se encuentra el coro, en los pies de esta iglesia, y se hace por una entrada de estilo neoclásico en un lateral de ella. Así que ya van viendo ustedes cómo la evolución, las necesidades, la propia arquitectura siempre nos va cambiando en la evolución de los siglos, de manera que empiezan de una forma y terminan llegando a nuestros días en otro estilo completamente distinto. Lo que sí que les puedo decir es que es una gran iglesia, que merece la pena, que aquí han trabajado artistas muy importantes en los retablos, como puede ser el principal discípulo de Felipe de Bigarny. Aquí tenemos la arquitectura, nos deja continuamente mirando hacia la parte alta, nos invita a mirar para que ustedes vayan viendo, y lo que sorprende al mirar a los pies de la iglesia es ese órgano que está de frente al altar mayor,
un órgano de final del 18 o muy principios del 19, pero desde luego que es un gran órgano, maravilloso. Pues esta es la iglesia, queridos viajeros, para que ustedes se acerquen, la descubran, puedan hacer incluso una visita guiada, que en fines de semana se realizan, así no se pierden ningún detalle. Pero ya saben, según van viendo este programa, este tiempo de viajar dedicado a Poza de la Sal, ustedes van a ser los más privilegiados a la hora de visitar esta villa. Bueno, pues este rincón yo quería verle para enseñarles a ustedes la casa donde nació Félix Rodríguez de la Fuente. Él era natural de aquí, de Poza de la Sal, y nació un 14 de marzo de 1928. Aquí pasó su infancia, hizo sus primeros estudios, luego ya secundaria le trasladaron a Vitoria y terminó con los maristas de Burgos. Y después se especializó en odontología ya en Madrid, pero muy poco ejerció la carrera, muy poco, porque su gran afición era viajar y sobre todo el mundo animal. Así que en 1965 él fue el gran pionero de empezar un programa en televisión española sobre este mundo. Un programa que todo el mundo veía. Yo era muy pequeña y lo recuerdo perfectamente, como no nos lo perdíamos. Primero empezó en fin de semana y después ya fue El hombre y la tierra, que fue durante diario, era un programa diario. Él pierde la vida en 1980 en Alaska, mientras estaba filmando un trineo tirado por perros y tuvo un accidente. Con él murieron algunos de sus colaboradores y ahí quedó la leyenda de este hombre que estaba fascinado por el mundo de las aves, que ese mundo le empezó a fascinar aquí, en su propio pueblo, cuando las primaveras y los veranos llegaban los vencejos. Y que siguió, desde luego, con esa sensibilidad por la naturaleza en aquellos momentos que no era lo más esencial, que no todo el mundo la tenía, no era algo prioritario como lo puede ser hoy día, pero para él la naturaleza era su vida y ahí la perdió, lamentablemente. Bueno, pues esta es su casa natal, al final de la calle Mayor, la calle Real, y bueno, pues todavía podemos verla. Esta referencia es ineludible, desde luego, cuando visitamos Poza de la Sal, de un hombre tan importante, y de hecho les digo, hay una ruta realizada por turismo desde el Ayuntamiento de Poza de la Sal, donde ustedes van a poder seguir esos lugares que él frecuentaba con su panda cuando era un niño por las calles de este lugar. Esa imagen la han reconocido inmediatamente. Todos, todas las edades, grandes y pequeños, más mayores, todo el mundo sabe quién es y quién fue Félix Rodríguez de la Fuente. Pues en el centro de este Museo de la Radio encontramos este espacio medioambiental dedicado a este hijo ilustre de este lugar donde él nació, en Poza de la Sal. Nos va hablando de su infancia, nos va hablando de la evolución de su vida, y a través de un vídeo donde él también habla y nos cuenta cómo ese hombre tan dedicado a la naturaleza, a los animales, a los bosques, a las plantas. La verdad es que fue una pena que falleciera con 52 años. Aquel helicóptero en el que se estrelló, una pena increíble, porque era el hombre que mejor comunicaba y que mejor nos transmitía algo que en aquel momento prácticamente no interesaba a nadie. Pero aquí en su ciudad natal, como hijo predilecto de esta villa, no podían dejar de tener un espacio dedicado a él.
Queridos viajeros, recomendación del lugar donde vamos a comer o cenar en Poza de la Sal. Lo hacemos en el restaurante de Casa Martín, cuarta generación ya que sigue con este lugar. Durante toda la vida fue la fonda, al mismo tiempo ellos tienen la carnicería de esta localidad. Así que no puede faltar la buena morcilla, pero que en función del lugar de la provincia de Burgos donde nos encontremos, así va a ser de una manera o de otra. Esta se parece más a las, lógicamente, de la zona norte, por lo tanto tiene menos especias que lo que es la propia morcilla que podemos encontrar en la capital de Burgos. Son unas morcillas más parecidas a las de Villarcayo, para que se hagan una idea, que sí que las podemos encontrar en cualquier tienda de nuestras localidades en Castilla y León. Una morcilla excelente que aquí tenemos encima de la mesa, igual que tenemos unos pimientos rellenos de morcilla, o también no podía faltar en Burgos el lechazo asado. Para terminar, pues les propongo un buen arroz con leche casero para que ustedes prueben y degusten. Bien, que sepan que tenemos menú del día de lunes a domingo. 3 platos de primero para elegir, 3 segundos también para elegir. 9 euros de lunes a viernes y 12,50 el sábado y domingo. Después ellos tienen un menú especial los fines de semana que consiste en chorizo y morcilla y luego lechazo asado con ensalada y el postre. También lo pueden degustar durante la semana si es por encargo, si no, exclusivamente iríamos al fin de semana. Y después una carta estupenda donde predominan las carnes de primerísima calidad. Eso es lo que ustedes van a poder comer, o sea, nadie puede decir que de este lugar, de Casa Martín, sale con hambre o que no comió bien. Y el precio excelente. Así que por eso nosotros desde Tiempo de Viajar les recomendamos este lugar, este restaurante, para que prueben, para que degusten, para que vayan buscando esos platos hechos con tanto cariño en la cocina y que ustedes seguro que van a salir muy satisfechos. Así que recordamos el restaurante Casa Martín, aquí en Poza de la Sal. No lo olviden, que es el sitio estupendo para poder comer o cenar. No queríamos pasar por alto este lugar donde nos encontramos, este pequeño conjunto etnográfico que corresponde a los lavaderos. Esto está realizado en el siglo XVIII y se nota que era una época ilustrada, pero desde luego su origen es muchísimo más antiguo. Incluso fíjense que por aquí empieza la calzada, que corresponde a la época en la que los romanos explotaban las salinas de Poza y ellos construyeron el acueducto y todo este lugar, o sea que el origen es desde luego muy antiguo, pero el actual está en perfectas condiciones para que ustedes lo puedan ver. Ese pequeño acueducto que tiene 3 arcos de medio punto lo pueden ver perfectamente desde este pequeño puente donde nosotros nos encontramos ahora. Y después van a encontrar los diferentes lavaderos, que era donde las mujeres, antes de tener esa maravillosa máquina que es la lavadora, pues tenían que venir a lavar la ropa. Así que lugar imprescindible para visitar en Poza de la Sal y que va de camino hacia las Salinas, que es lo próximo que nosotros vamos a ver y vamos a encontrar el origen de por qué este pueblo se llama Poza de la Sal. Desde este lugar en el que nos encontramos ahora podemos ver los restos del castillo de Poza de la Sal.
Bien, vemos una de las torres, que es lo que nos queda. El acceso es, como pueden ver ustedes, bastante complicado, puesto que está en lo alto de una roca. Era muy importante la defensa de la población. Incluso cuando la población ya estaba amurallada, el castillo siempre vigilaba. Y aquí con más razón todavía, porque había que vigilar las salinas. Bien, en 1298 el rey Enrique IV le da este castillo a la familia Rojas, concretamente a Juan Fernández de Rojas, una familia de importante abolengo y una familia que se hace ella pues la responsable de este castillo. Fíjense el poderío de ellos, que se construyeron en la parte baja un alcázar del que todavía vemos sus restos. Vemos una torre cuadrada y dos cuerpos a ambos lados de esa torre. Pues la visibilidad es enorme. Así que toda esa es la historia de ese resto de castillo, que para acceder a él no hay otra forma que unas escaleras que hay trazadas en la propia roca. Así que hay que tener muchísimo cuidado, yo no lo recomiendo desde aquí, pero desde luego le pueden ver desde cualquier punto de la población y que sepan la historia de él. Al lado del ayuntamiento se encuentra el edificio con la oficina de turismo. Esta oficina de turismo tiene, lógicamente, todo lo que ustedes van a necesitar para visitar Poza de la Sal, pero también nos da acceso a un museo de la radio, museo que nos habla de ese medio de comunicación, de ese aparato que se tenía en las casas, nos habla del principio de la comunicación del hombre en los tiempos, también del telégrafo, lógicamente aquel alfabeto Morse que se utilizaba para transmitir inmediatamente los mensajes. Siempre el hombre tuvo esa necesidad de comunicarse y tenía que hacerlo con lo que tenía a mano, pero entró la radio, uno de los grandes descubrimientos que se han hecho y que más han ayudado y han acompañado a todas las personas de toda índole y clase social y de todas las labores a las que se hayan dedicado. Era muy agradable cuando yo era una cría pequeña, y seguro que muchos de ustedes que tenían aquellas radios grandes que se oían las novelas, los discos dedicados, que era una forma de hacer radio muy diferente a la que tenemos hoy día, pero fíjense que la radio tiene 25 millones de oyentes y eso no es porque sí, eso es por algo, es porque la radio sigue teniendo esa magia que nos acompaña en todo lo que hagamos. Bien, en este museo lo que vamos a ver un poco es esa evolución, esa radio de válvulas, cómo era al principio un estudio de radio, cómo ha ido evolucionando. Cómo tenemos a una señora en un rincón de su casa, en una mesa camilla, la máquina de coser no puede faltar al lado, haciendo labor y escuchando la radio. La gran compañera. Luego podemos ver diferentes clases de aparatos de radio, tanto por fuera montadas como los interiores de esas radios. Y también hemos ido evolucionando en el mundo de la música, como se empezaba con aquellos discos de pizarra, el vinilo, cómo ha ido evolucionando también tan rápidamente últimamente que hace que esto sea una vuelta atrás en el tiempo. La radio siempre es una buena compañera, es una buena amiga. Yo soy una gran amante y defensora de la radio. Siempre que puedo escucho radio, me gusta, es la inmediatez, es el transmitir, es el no callarse. Ustedes imagínense, 2 segundos que no son nada en silencio en la radio es una eternidad. Pues es esos locutores, esas locutoras que todos los días hacen de este mundo su verdadera profesión, su verdadera pasión en la vida.
A la hora de comer le recomendábamos el restaurante Casa Martín. Bien, pues Casa Martín, yo les decía que había sido una fonda también hace años, pero hoy día también es hotel. Así que hemos comido en Casa Martín, lo vamos a hacer también en la cena y vamos a dormir en Casa Martín. Es el momento de enseñarles cómo es el hotel. El hotel es muy agradable, tiene 13 habitaciones, dobles o con cama de matrimonio. Tiene teléfono, tiene televisión de plasma, es súper cómoda y sobre todo tiene una calefacción muy agradable. Se agradece muchísimo cuando llegamos a un hotel y nos esperan ya con la calefacción puesta para que entremos muy confortablemente en ella. Aquí es lo que nos ha ocurrido y por eso se lo cuento. Tienen cuarto de baño completo también. Unas habitaciones tienen bañera y otras tienen ducha a su comodidad. Todo ocupa una planta, la primera planta, y al fondo de ella se encuentra este salón, un salón multifuncional donde podemos pues aprovechar para leer, para la tertulia, para estar con unos amigos, para un juego de mesa, para ver la televisión también en compañía de más personas con las que hayamos podido venir, y esto es lo que les ofrece este lugar. Un lugar sencillo, pero un lugar fantástico, un lugar tranquilo, súper limpio. La comodidad está servida y ya saben, el restaurante lo tienen en la planta baja, tienen parking propio y es una zona, a las afueras de Poza de la Sal, es un edificio nuevo, de nueva construcción, está muy bien indicado según llegamos para llegar al hotel, así que no tiene pérdida ninguna y yo se lo recomiendo y se lo aconsejo. Queridos viajeros, aprovechen un lugar como este para comer, para cenar, ese restaurante estupendo, o bien también pueden hacer noche, las noches que ustedes quieran, aquí en la más absoluta tranquilidad. Lo vemos, es el Hotel Casa Martín. Poza de la Sal. El apellido que lleva esta localidad de La Sal es porque aquí había unas salinas que han sido explotadas hasta mediados o la década de los 70 del pasado siglo XX y que empezó a trabajarse en la era prehistórica, sobre todo en la edad del hierro. Y es porque, cuando vemos salinas normalmente están al lado del mar y lo que se hace es evaporar ese agua del mar y ya queda la sal, pero aquí desde luego el mar pues no. Lo que aquí hay es un yacimiento, un gran filón de sal y así se trabajó. Se estuvo trabajando y se modernizó mucho en la época de los romanos. Era para ellos muy importante esta actividad y así fue pasando, y además ellos iban ya construyendo puentes, calzadas para sacar la producción al exterior y poder venderla. Así van pasando los siglos y es en época de Felipe II cuando intenta racionalizar esta explotación salina. La verdad es que la actividad económica era importantísima, sobre todo para Castilla, muy importante. Entonces Felipe II lo racionaliza haciendo unos pozos que tenían un sector de 1 metro aproximadamente y tenía 40 metros de longitud, de profundidad. Bien, entonces a partir de ahí, con esos pozos, lo que se hacía por el más alto era echar agua dulce de forma que se mezclaba con la sal que había en el fondo y se hacía una salmuera. Todo eso estaba comunicado por galerías, todos estos pozos. Bien, entonces esa salmuera se sacaba normalmente en odres de piel de oveja y se traía hasta los estanques en el exterior. Bien, de esos estanques, cuando llegaba el verano, la trasladaban a las eras, que son pues unos estanques con una muy poquita profundidad, donde se evapora el agua con el calor del verano y ahí quedaba la sal.
Bien, por su importancia la corona siempre estuvo interesada en las salinas, bien para dar la explotación a nobles o a la iglesia. Importantes eran los hombres que trabajaban en la salina como los arrieros. Los arrieros se encargaban de trasladar la sal bien al almacén, que aquí tenemos uno todavía y podemos ver, o bien ya lo sacaba por los puentes directamente hacia Madrid o los puertos del norte, del Cantábrico. Este es el filón de sal más importante geológicamente hablando que tengamos en la parte oriental de la cordillera Cantábrica. Es importantísimo. Y aquí tenemos los restos para que lo podamos ver, para entender, como nosotros lo hemos hecho en algunos momentos, explicándoles otras salinas que sí que están en funcionamiento actualmente y que están, pues como les decía, al lado del mar. Aquí estamos viendo esos estanques, podemos ver algún pozo y podemos ver algún almacén. El sitio está cuidado y son los restos que quedan de aquella actividad económica que fue la que hizo realidad que una población como Poza tuviera una razón de ser y de existir. Fíjense, si empiezan en la prehistoria, por eso tenemos este conjunto histórico-artístico y tenemos tantos lugares importantes para visitar en nuestro viaje por Poza de la Sal. Pero ahora ya hemos entendido de dónde le viene el apellido al nombre de la villa. La Sal, su salina, donde han trabajado sus gentes siempre. Bueno, pues nos encontramos ahora en el Centro de Interpretación de las Salinas. Para ello lo que han hecho es ubicar este centro en lo que era el edificio administrativo que se construye en el siglo XVIII por orden de Carlos III. Ya habíamos hablado de que estas salinas eran reales salinas por el interés que tenía la corona en ellas, la importancia económica que tenía en ellas. Bien, aquí lo que vamos a entender es cómo se trabajaba y cómo es la salina de Poza de la Sal. La diferencia tan impresionante que hay con las salinas de costa. Las salinas que tenemos cercanas de Añana o de otros lugares pues también tienen diferencias grandes con este lugar. De hecho, las salinas de Poza de la Sal están declaradas un bien de interés cultural y es un punto geológico importantísimo, pero no solo aquí, sino en el mundo. Tenemos que hablar de un diapiro. Un diapiro, posiblemente esta palabra, muchos de ustedes es la primera vez que lo escuchan. Aquí es donde se entiende lo que es un diapiro para luego cuando vamos a las salinas poder ver, y si hacemos la ruta, pues entonces sí que vamos a comprender todo. Yo les defino en 3 palabras lo que es un diapiro: una formación geológica en forma de cúpula. A lo largo de los millones de años, la evolución de la Tierra, la subida de las aguas, la sedimentación de los ríos en el fondo de la Tierra y también las formaciones volcánicas cuando entran en erupción van haciendo que poco a poco esa sal que se sedimentó suba a la superficie y se empiece a trabajar. Esto es lo que ustedes van a entender. ¿Qué es un diapiro? A través de un audiovisual de 4 minutos muy didáctico, donde lo vemos todo, los sacos de sal, cómo se trabajaba, cómo se trabaja en la era, cómo son los pozos. Esto es una visita guiada. Así que todos los viajeros que se acerquen tienen que buscar esa visita guiada, porque esto es algo nuevo, algo diferente, algo distinto, que si yo me pongo a explicarles con todo lujo de detalles a través de la pantalla, nos falta tiempo en el programa. Así que les animo a que ustedes se acerquen y lo hagan en esa visita guiada y no se pierdan detalle, porque esto es una cultura diferente de la que han vivido las gentes de Poza de la Sal durante siglos y siglos y siglos, y hasta los años 70, como yo les decía, en las salinas.
porque ya no era rentable. Pero de hecho sí que hay una asociación, Amigos de las Salinas, que los veranos sí que recuperan esa forma de producir la sal, porque aquí había que hacer la salmuera, como yo les expliqué, había que echar el agua por los pozos para que vaya con la sal y hacer la salmuera. En otros lugares esa salmuera ya es la que sale a la luz, ya está hecha, no la tiene que hacer el hombre. Bien, pues estos amigos de las salinas todos los veranos trabajan con todo el interés del mundo para que no se pierda una tradición y una forma de trabajar tan ancestral en la provincia de Burgos, en esta localidad, y desde luego todo un orgullo para Castilla y León y para España entera. Esto tendría que estar mucho más reconocido de lo que está en este momento actualmente. No es habitual que nosotros en tiempo de viajar hablemos de las bandas municipales que suele haber en los municipios que visitamos, pero hoy en Poza de la Sal creo que es imprescindible. Fíjense, estamos hablando de una población entre Poza de la Sal y sus dos pedanías de unos 350 habitantes. Bueno, pues 52 personas pertenecen a la banda municipal. Se tienen datos de que existe desde mediados del siglo XIX. Datos que no quiere decir que ahí comenzara, seguramente que fue anterior. Así que la tradición musical dentro de Poza de la Sal es importantísima. Y les voy a contar que un buen día para visitar esta localidad puede ser el 3 de mayo. Nos quedamos con la fecha, el 3 de mayo. Porque aquí lo que va a haber es un festival nacional de charangas. El segundo que ya se celebra. El año pasado fue todo un éxito y este año se espera que sea aún más todavía. Va a ser fiesta por todos los lados, las charangas tocando por todas las calles de la localidad. Así que no se lo pueden perder, es un momento excepcional. Desde luego ya saben que las bandas tienen esa música agradable que siempre van unidas a momentos festivos, pero aquí en Poza de la Sal incluso también tienen un requiem para cuando algún vecino desaparece. ¿Las charangas les apetece? Fiesta, fiesta de verdad, fiesta popular. Pues en Poza de la Sal el día 3 de mayo. Aprovechen y no se lo pierdan. Nos hemos acercado a una pedanía de Poza de la Sal, se llama Castil de Lences, un lugar que tenemos que hablar de románico y de gótico y que lamentablemente no les voy a poder enseñar. De románico por su iglesia parroquial de Santa María, es una iglesia del siglo XI, el pórtico es del siglo XII y es un buen ejemplo del románico de la Bureba. Pero tengo que decirles que hay una puerta metálica antes de poder acceder a la iglesia y está cerrada. Por lo tanto, no puedo entrar a enseñársela. Y el gótico estaría representado por el monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, un monasterio de monjas clarisas del año 1281, su carta fundacional, por doña Sancha de Rojas, y que les dejó un terreno importantísimo, enorme, para que ellas pudieran hacer su monasterio, y las primeras 4 monjas que aquí llegaron venían de las clarisas de Burgos. Bien, un lugar excepcional, pero que ellas mismas por primera vez nos encontramos con una comunidad de monjas clarisas que no nos han permitido la entrada a su iglesia. Así que lo lamento muchísimo, siempre con ellas todo son facilidades, pero aquí en esta localidad no lo han sido. Así que sí que les digo que está el convento, el monasterio, y que ustedes pueden acceder a esa iglesia. Una iglesia en la que, como es habitual en los conventos de monjas clarisas, está expuesto el Santísimo siempre de forma continuada y bueno, que está separada la parte del coro donde se encuentran las monjas de la parte de la iglesia donde podrían estar los fieles.
Este lugar es precioso, muy pequeñito, son muy pocos habitantes los que hay aquí, pero encontramos unas casas de piedra preciosas, está muy bien cuidado, todas las calles y todas las casas. Y tiene una curiosidad, y es que está atravesada por un arroyo, y que ese arroyo nos lo podemos encontrar en cualquier punto de este pueblecito. Son lugares de mucha paz y mucha tranquilidad por los pocos habitantes que hay, y desde luego el paisaje que también nos ofrece es muy agradable. Está a unos 7 kilómetros aproximadamente de Poza de la Sal y es un lugar para no perderse. Mucho más nos queda todavía por visitar en Poza de la Sal, pero en nuestro programa ya saben que el tiempo es limitado y hasta aquí hemos llegado. Ha sido un placer visitar Poza de la Sal, era una asignatura pendiente que teníamos el equipo y que hoy la hemos aprobado. Ha sido de verdad encantador descubrir esta localidad medieval, conjunto histórico-artístico, con bienes de interés cultural, con monumento nacional en su iglesia. De verdad, no se lo pierdan, Poza de la Sal. Si no han venido, de verdad que tienen que hacerlo. Y si ya lo han hecho, pues tienen que repetir. Tienen que venir a comer estupendamente y a pasarlo muy bien. Es un lugar que siempre descubriremos rincones nuevos, que siempre mirando a las montañas veremos un paisaje diferente, siempre. Así que, mis queridos viajeros, la recomendación de esta semana en nuestro programa Tiempo de Viajar es Poza de la Sal en la provincia de Burgos. Ya saben dónde estoy, queridos viajeros, en el correo electrónico, en la página web o en nuestra página Facebook, donde siempre estoy encantada de atenderles por cualquiera de los medios que ustedes se ponen en contacto conmigo y además siempre agradecida de sus palabras. Volvemos la próxima semana y siempre a la misma hora, tenemos la cita viajera en esta casa y en Tiempo de Viajar. Mis queridos amigos, que tengan felices viajes.